Buenas noches, hermanos de la Iglesia Roca Eterna de Salvación, a los amigos y a los hermanos en Cristo, que Dios bendiga sus vidas. Buenas noches. Nuevamente te saluda el hermano Ricardo y hoy quiero en esta noche compartir contigo un versículo bíblico y quiero enseñarte un poquito acerca de la Escritura. Y pido a Dios, es mi oración, que el Espíritu Santo hable a tu vida y tú puedas entender un poquito acerca de lo que voy a hablar en esta noche, porque es algo que se está viviendo constantemente a nivel general en todo lo que es la iglesia. Esta noche quiero tocar contigo un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Le voy a dar lectura y espero que puedas tú leerlo en tu casa, ahí donde estás, si estás ya descansando. Probablemente muchos ya están dormidos, pero bueno, espero que puedan mirar este pequeño video, este pequeño mensaje que te traigo en esta noche. Y quiero leer esta parte de la Escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículo 24. La palabra de Dios reza de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta aquí la palabra del Señor. Solamente quiero tocar este pequeño versículo y quiero tocar el tema en esta noche. Muchos quieren reinar con Cristo, pero no quieren sufrir con Él. Si tú eres cristiano, vas a entender el mensaje que te voy a dar en esta noche. Vas a tener que reflexionar y vas a tener que darte cuenta qué tipo de cristiano eres. Si verdaderamente eres un cristiano genuino y que has entendido la Escritura, vas a entender todo esto. Todos aquellos hombres o mujeres, niños, jóvenes que se hacen llamar cristianos, pero no quieren cumplir o no quieren que este versículo se haga realidad en sus vidas, es porque no han entendido el Evangelio. Es porque no han entendido que el Señor Jesucristo no ha prometido que vamos a tener una mejor vida aquí en la tierra. El Señor prometió que tendríamos aflicciones, que tendríamos dificultades, que sería algo que nosotros vamos a padecer aquí en la tierra. Eso sí lo prometió el Señor Jesucristo. Pero aquellos que son falsos hijos, aquellos no quieren sufrir con el Señor. Ellos están esperando reinar con Cristo. Ellos hablan de que un día vamos a reinar con Cristo, pero ellos no están dispuestos a cargar su cruz, no están dispuestos a seguir verdaderamente a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchos de estos hombres, de estas mujeres, hablando de congregaciones, de ovejas, así como de líderes, como pastores, como ministros de la palabra, que están predicando un evangelio, pero ellos son amantes de tronos. Ellos quieren sentirse como un gran jefe, como un super ungido, como no lo puedes tocar, y están haciendo cosas que la Biblia no enseña. Ellos son rechazadores de la cruz. Ellos no quieren tomar la cruz. No le enseñan a las iglesias a tomar la cruz. Y no estoy hablando en términos de que todos los pastores, porque también hay pastores que están haciendo una buena labor, enseñando la palabra del Señor, instruyendo a la iglesia, instruyendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero hoy quiero tocarte estos puntos, porque muchos hombres, muchas mujeres, y espero que no sea tu caso, muchas personas quieren una corona, pero no quieren crucifixión, no quieren crucificar su carne. Dice la palabra del Señor a través de los labios del apóstol Pablo, que él estaba crucificado. Él ya no estaba como anteriormente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo, y creo que todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. El Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo testifica de Cristo crucificado. Es el Espíritu Santo. No habla de un Cristo comercializado que presentan muchos ahorita, que ven a Cristo y se acabaron tus problemas, ven a Cristo, Él te quiere bendecir, Él te quiere hacer rico, Él no quiere que sufras, Él no quiere... No. La palabra del Señor es clara y enseña todo lo contrario, y la palabra de Dios enseña que Cristo, cuando estaba todavía en la tierra, le dijo a los discípulos y a aquellas personas que lo seguían, que en este mundo tendríamos aflicciones. Tal vez tú eres una de las personas que están teniendo aflicciones, que están teniendo pruebas, luchas, y déjame decirte que eso es parte del cristianismo. No podemos quitar la cruz, no podemos aventar la cruz a un lado y solamente esperar que Dios un día nos dé una corona. Fíjate lo que dice la Escritura, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice de la siguiente manera: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, escucha, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Va a llegar un momento en que este cuerpo va a ser glorificado. Ahorita vivimos en un cuerpo pecaminoso. Esta carne le gusta el pecado, esta carne se contamina, pero lo que mora dentro de nosotros, un día, dice la palabra del Señor, que vamos a ser glorificados. Es el Señor Jesucristo el que da la indicación por medio del apóstol Pablo que nosotros
vamos a padecer juntamente con Él. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 17, hermanos, es la línea divisora entre los que profesan fe y los que participan de Cristo. Algunas personas dicen que son cristianos, que tienen fe en Jesús, pero muy pocos participan verdaderamente en Cristo Jesús. Muy pocos verdaderamente son los que participan de los padecimientos. Muchos dicen que son cristianos, pero ellos aborrecen las pruebas, las luchas, las dificultades, algo que la palabra del Señor enseña que tú y yo vamos a padecer. Todos nosotros, sin lugar a dudas, si eres cristiano, si eres un hijo del Señor, sin lugar a dudas, todo esto te va a visitar. Los que rehuyen del sufrimiento, hermanos, de aquellas personas que no quieren el sufrimiento, demuestran que nunca fueron hijos de Dios. El Hijo de Dios está dispuesto. A los otros solamente son espectadores, los otros solamente quieren bendiciones, pero ellos no quieren verdaderamente tomar su cruz y padecer como Cristo. ¿Recuerdas aquel joven rico que se le acercó a Jesús con una buena intención? Él tenía la intención de heredar la vida eterna y se le acercó a Jesús, pero él le dijo a Jesús que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús fue bien claro: guarda la ley, guarda los mandamientos. Este joven rápidamente dice: todo eso los he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Este joven se puso triste porque él no estaba dispuesto a tener aflicción. Era Cristo Jesús quien estaba probando quién verdaderamente era su Dios y lo que él amaba. Ahora, los que sufren con Cristo, hermanos, muestran que el espíritu de adopción realmente mora en ellos. Haz un recorrido por la palabra del Señor, vete a la Escritura, lee desde los Evangelios hasta el Apocalipsis y te vas a dar cuenta que todos aquellos que fueron discípulos de Cristo, fueron hijos del Señor, ellos padecieron muchas persecuciones. Solamente basta con mirar la muerte de los apóstoles. Todos ellos padecieron, todos ellos sufrieron. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los profetas no eran bien vistos, no los querían. Tenemos un Jeremías que siempre lo tenían encerrado en un calabozo, él padecía. Tenemos un Isaías que fue aserrado, fue partido en dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los siervos del Señor, los hombres de Dios, todos aquellos hombres que siempre han intentado, que han vivido en obediencia, siempre han padecido. El Espíritu, hermanos, no produce superhombres ni superestrellas como ahorita miramos dentro de las congregaciones. No sé si te has dado cuenta que hay muchas superestrellas ahorita, muchos cantantes, muchos músicos, y no me vayas a malinterpretar. No estoy diciendo que todos sean así, pero la gran mayoría están buscando protagonismo. Ellos quieren ser conocidos, ellos, que los miren a ellos, pero no están presentando a Cristo. Ellos no están dispuestos a padecer. Pero el Espíritu de Dios, hermano, no produce esos superhombres que miramos ahorita, entre comillas, por así decirlo, que están enseñando una doctrina equivocada, una doctrina que no es bíblica. Entonces tú y yo debemos de tener cuidado. Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, no quiere que nosotros seamos estrellas de la iglesia, no. Él quiere que seamos siervos, es decir, que sirvamos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que aprendamos lo que es el amor, que aprendamos, hermano, a tratarnos como hermanos para que nuestro carácter se vaya madurando día con día. Pero lo que sí produce el Espíritu Santo por medio de la palabra, produce hijos. Y los hijos, hermano, siempre se parecen a su padre. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, por lógica, nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es un Padre santo, es un Padre humilde, y es un Dios que vino, su Hijo, y se dio por nosotros. Es un Hijo sacrificado. Él se dio en sacrificio por ti y por mí. Entonces, aún, hermanos, Jesús, siendo sin pecado, porque Él no cometió pecado aún en los días de su carne aquí en la tierra, fue perfeccionado por el sufrimiento. Eso lo dice la Escritura. Tenemos una cita en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, que dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escucha, aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en padecimiento. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino y dijo palabras sin sentido, sino que Él dijo que Él nos dejaba ejemplo. Y uno de los ejemplos que encontramos en la palabra del Señor, que Él se dio a sí mismo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no estuvo pensando que si lo hacía o no lo hacía. ¿Recuerdas esa oración que hacía en el Getsemaní? Cuando estaba orando y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba quebrantado y dice la Escritura que de repente empezaron a brotar
gotas de sudor mezcladas con sangre. Dice que eran como grandes gotas de sangre que escurrían por la angustia que él tenía. Cuando él estaba diciéndole al Padre que si era posible pasara de él esa copa, él se refería a la copa de la ira de Dios que él estaba a punto de beber. Y después de que hubo bebido toda esa copa, él dijo, consumado es. Y es por eso que tú y yo, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que soportar el sufrimiento, la persecución. Ahora, si te das cuenta, en muchos lugares, como aquí en México, hay lugares donde verdaderamente el pueblo cristiano está siendo perseguido, donde el pueblo cristiano está siendo maltratado por aquellos que no quieren el cristianismo. Y no solamente aquí, en otros países hay muchas personas que son cristianos que están siendo asesinados solamente por su fe en Jesús. Ellos están padeciendo, están sufriendo. Demos gracias al Señor que aquí en México todavía tenemos en algunos lugares la oportunidad de compartir el Evangelio, la oportunidad de llevar la Escritura, y todavía podemos hacerlo con libertad. Pero va a llegar un momento en que puede que nos empiecen a perseguir, que empiecen a hacerlo como lo están haciendo con muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Hermano, si el Hijo sin pecado, nuestro Señor Jesucristo siendo sin pecado, fue perfeccionado por el sufrimiento, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Cómo pueden los hombres pecadores imaginar que serán perfeccionados estando en la comodidad? ¿Cómo puedes imaginarte, hermano, que el Señor puede trabajar en tu carácter, en tu vida, si tú solamente estás bien tranquilito en tu casa, cómodo, sin ninguna dificultad, todo te va bien, todo es bonito, no te hace falta nada? Déjame decirte que es imposible. Si el Señor Jesucristo, por medio del sufrimiento, fue perfeccionado, hermanos, fue Él un hombre obediente cuando estuvo en la tierra, tú y yo necesitamos las mismas cosas. Necesitamos la aflicción, necesitamos la angustia, necesitamos muchas cosas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ser moldeados. Recuerda que el alfarero trabaja aún en cada una de las vasijas, que somos tú y yo, que somos vasijas que necesitamos ser restauradas por el alfarero perfecto, y Él sigue trabajando en nosotros, pero Él lo va a hacer a través de muchas cosas que va a permitir en nuestras vidas. ¿Recuerdas a un Job? Job, hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, era temeroso de Dios, y dice la palabra del Señor que él, tú te sabes la historia, él padeció bastantes cosas, pierde 10 hijos, pierde su casa, pierde su familia, pierde todos sus bienes materiales, y él aún estando así, dice uno de los versículos que él se arrepentía en polvo y ceniza. Estaba siendo perfeccionado a través de la aflicción, a través de todo eso. Dios estaba perfeccionando a Job, y Job fue bendecido también por el Señor. Ahora, debemos de entender algo, debemos de saber quiénes son los verdaderos hijos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Muchas personas se hacen llamar hijos de Dios, y ellos creen que porque tal vez están en una congregación, tal vez porque tienen una Biblia, ellos son hijos de Dios. Pero la Biblia enseña claramente quiénes son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? La Escritura dice que son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Son aquellos que son guiados por el Espíritu y probados por el sufrimiento. Todos los hijos de Dios, en todas las épocas, han sido probados. Todos ellos han sido pasados por el fuego. El Señor de repente agarra su crisol y empieza a hacer que el fuego de la aflicción empiece a hacer hervir todo eso, y el Señor poco a poquito empieza a quitar toda la escoria que va saliendo, toda la escoria, y de repente Él se fija en ese crisol, y cuando mira su rostro reflejado en el metal que está ahí adentro, en este caso somos tú y yo, estamos listos, dice la palabra del Señor. Y así trabaja el Señor con cada uno de nosotros. Pablo eleva sus ojos, hermano, más allá del dolor presente. Él sabía que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero él no tenía puestas las miradas en las aflicciones. Él sabía que todo eso tenía que suceder, pero él dice en Romanos capítulo 8, versículo 18 lo siguiente. Déjame lo leo. Dice, pues tengo por cierto, escucha, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18, es el apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones del tiempo presente, Pablo estaba teniendo aflicciones. En un momento Pablo defiende su ministerio y empieza a hablar de cada situación que había pasado. Había estado en naufragios, había estado en ayunos, y no porque se metiera en su casa o en un cuarto a ayunar, no, porque no tenía para comer. Dice que había sido asaltado por ladrones, había sido golpeado, había sido apedreado. Muchas de esas cosas el apóstol Pablo las pasó, y dice que esas aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Tú y yo debemos de tener siempre puesta la mirada en la eternidad. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos pasajeros, somos peregrinos, y por lo tanto tú y yo debemos de tener puesta la mirada siempre en lo eterno.
Debemos de pensar que cualquier ratito podemos partir de este mundo. Todos nosotros, hermano, somos como la flor del campo. Eso lo explica la Escritura. Y dice la palabra del Señor que cuando llega la muerte, no tenemos arma forjada en tal guerra porque de repente nos puede llevar. Déjame decirte algo. En lo que va del año he estado en 7 velorios de 7 personas a las cuales yo conocía y nunca me imaginé que fuera yo a predicar en sus velorios. Mas sin embargo ya no están. Pero algunos de ellos eran cristianos genuinos, cristianos verdaderos que amaron al Señor. Algunos otros, entre ellos un joven, no tenían temor de Dios en su corazón y partieron sin Cristo. Eso sí es doloroso. Ahora, nosotros, hermano, debemos de hacer lo siguiente. Debemos de detenernos. Debemos de mirar nuestro estilo de vida. Tenemos que hacerlo para mirar si verdaderamente le pertenecemos al Señor, si nosotros sí estamos aceptando el sufrimiento de Cristo, los mismos padecimientos que Él, o solamente queremos la corona sin la cruz. Todos nosotros debemos de agarrar nuestra cruz. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y tú y yo somos discípulos de Cristo, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, escucha, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Todo el tiempo, cada día, todos los días, nosotros debemos de tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Todos nosotros, amados hermanos, debemos de recordar y hacer presente las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Mirar sus heridas, y esas heridas señalan que nosotros vamos a tener una eternidad con Él, porque por medio de todas esas heridas, por medio de que Cristo Jesús fue flagelado, fue derramada toda su sangre como un cordero perfecto, es que ahora nosotros tenemos entrada a ese reino celestial, a ese reino en el cual vamos a estar con Cristo Jesús. El sufrimiento que debemos de soportar, hermanos, eso es real, y todos nosotros lo vamos a pasar. Pero ese sufrimiento no es el final, es algo que va a pasar, eso es pasajero, tal vez unos días, tal vez unos meses. Recuerda, una persona cuando cae enferma y le duele algo en el cuerpo, él va al médico. Cuando el médico le receta algún medicamento para ese dolor, cuando él se toma esa pastilla, él sabe que probablemente en un par de horas, o tal vez al otro día, o tal vez en una semana, ese dolor va a menguar. Nosotros debemos de hacer lo mismo, debemos de saber que los padecimientos, que las situaciones difíciles de la vida, que todo lo que se nos presenta aquí en la tierra, las aflicciones, las angustias, todo eso son pasajeros, solamente son por un momento, por un tiempo, porque el tiempo de Dios es la eternidad. Y nosotros vamos a estar con Él en el tiempo de Dios, vamos a estar en su tiempo, que es la eternidad, que no tiene principio, no tiene fin. Desde el momento que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nosotros, yo sé, tú eres cristiano, y por lo que voy a decir, tú lo sabes, cada lágrima, porque estoy seguro que has derramado lágrimas en medio de alguna aflicción y le has pedido al Señor que te ayude. Estoy seguro que tal vez en medio de alguna enfermedad le has pedido al Señor que te dé fuerza, que te dé fortaleza. Pero nosotros, hermanos, yo sé que vamos a ser rechazados muchas veces. Cada lágrima, cada rechazo, cada cruz que cargan los hermanos, eso los está preparando para algo infinitamente mayor. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, cada día tú y yo vamos a llevar esa cruz. Pablo no está minimizando el dolor, hermano. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? No importa si sufren. No. Pablo no está minimizando su dolor, sino todo lo contrario. Él lo está defendiendo. Su aflicción, hermano, no es un desvío del camino de la gloria. No, es el camino mismo que lleva a ella. Él está diciendo, todos los que son cristianos vamos a padecer, vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones en el tiempo presente, pero va a llegar un momento, él decía, que no se compara con lo que vamos a vivir en un futuro, con esa gloria venidera que Cristo ha prometido para todos aquellos que le son fieles, para todos aquellos que son discípulos, para todos aquellos que son sus hijos. Hermano, esa aflicción, ese camino por el cual la Biblia lo enseña. El Señor Jesucristo dijo que había 2 puertas, una puerta muy ancha y una puerta muy estrecha, y Él dijo que la puerta ancha dice que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que caminan por esa puerta. Pero dice que el camino que lleva a la vida es una puerta muy estrecha, muy pequeña, y que es muy difícil su camino, porque ese camino es un camino pedregoso, espinoso, muchas aflicciones, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero recuerda esto, dice el apóstol Pablo, esas cosas no se comparan con la gloria venidera. Vamos a tener aflicciones, eso es normal. Y luego el apóstol Pablo abre el telón del siguiente versículo tan a menudo que se malinterpreta muchas veces, y te lo voy a leer, que se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 19. Escucha. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra ¿por qué? Es gar en griego.
Esta palabra conecta este versículo directamente al versículo 18 que leímos anteriormente. Explica por qué vale la pena soportar los sufrimientos presentes. Pablo está diciendo en esencia lo siguiente: la gloria que será revelada en nosotros es tan inmensa que incluso la creación misma la espera con ansias. Dice la palabra del Señor que también la creación gime, ¿sí? Entonces, por creación, Pablo se refiere a toda la creación no humana, todo lo que Dios ha creado, toda esa creación que fue sometida a vanidad y a corrupción por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Y él está diciendo que todo eso, amados hermanos, toda esa creación también está esperando ese momento. Hermanos, capítulo 8, versículo 20 y 21 de Romanos dice lo siguiente. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, la armonía en el Edén se rompió a causa del pecado. Esa armonía preciosa, esa armonía perfecta que había en ese lugar, se rompió cuando Adán y Eva cometieron pecado. Y el mundo, hermano, desde entonces ha gemido. Dice que la creación gime bajo esa maldición a causa del pecado. Todos nosotros debemos entender algo. Un día, aún también la creación de Dios, todo este mundo que se ha corrompido por causa del pecado, va a ser libertado. Ahora, hay algo que dice la palabra del Señor que va a ser manifestado. Esa palabra es una palabra griega que es apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento. Hermanos, la misma palabra para describir la segunda venida de Cristo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, hermanos, no apunta a una manifestación de poder presente, no, sino a una revelación futura de gloria. Un día va a suceder todo lo que Cristo Jesús dejó en la palabra, todo lo que sus discípulos, lo que Pablo escribió, lo que le dijo en las cartas. Todo eso va a suceder en algún momento va a sonar una trompeta. Esa trompeta que dice la Escritura, que va a sonar y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, espero que todavía estemos vivos, pero si no, vamos a resucitar también juntamente con todos aquellos que nos han precedido, que ya están con el Señor. Y todos los hijos del Señor vamos a escuchar ese sonido de trompeta. Y ese momento va a ser glorioso. ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice y por hijos de Dios? ¿Qué quiere decir esa palabra y por hijos de Dios? Pablo nuevamente, hermanos, se refiere a los que sufren con Cristo. No a aquellos magnates del evangelio, no aquellos que están haciendo negocio, comercio con la palabra del Señor. No, Pablo no está hablando de esos hombres que les gustan los tronos, de esos hombres que les gusta que los traigan aquí arriba, pero que no sirven a la iglesia, de esos hombres que solamente piensan en cosas materiales, en cosas carnales, que Pablo dice que su Dios de ellos es el estómago, porque piensan solamente en las cosas materiales. Pablo nuevamente se refiere, hermano, a los que sufren con Cristo. No a todos aquellos que profesan ser cristianos, no, a los que sufren con Cristo. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que mirar más allá de esta era que estamos viendo, esta era presente. Tenemos que mirar hacia la resurrección final, porque eso dice la Escritura, y tú y yo debemos estar contentos porque nosotros, tal vez mañana, tal vez en el transcurso del año, tal vez en estos días, o tal vez pasen muchos años, vamos a tener que partir sí o sí de la tierra. Tú y yo vamos a morir en cualquier momento. Nos van a meter en una caja, nos van a llevar al sepulcro, vamos a estar en ese lugar, pero dice la palabra del Señor que en algún momento Él va a hacer sonar esa trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice que va a hacer sonar esa trompeta y los muertos en Cristo vamos a resucitar. A veces nosotros pensamos que falta mucho para que moramos, pero no lo sabemos. No sabes si de la boca del Señor ha salido el decreto: este año morirás y no vivirás. Pero no debes entristecerte, ni tú ni yo, que somos hijos del Señor, porque tenemos una promesa que en algún momento vamos a ser levantados de la tumba. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia la resurrección final, cuando los hijos de Dios, cuando todos aquellos que son hijos de Dios, ocultos hoy, hermano, tal vez debajo de esa tierra, porque se han adelantado a cada uno de nosotros, que ellos vivieron en debilidad y tuvieron persecución y pasaron pruebas y pasaron luchas y ya no están con nosotros. Ellos, hermanos, en aquel momento serán revelados en esa gloria preciosa, cuando Cristo Jesús, hermano,
le diga a cada uno de ellos que se levanten de su tumba, de su sepulcro, y ellos salgan de ese lugar. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios se va a dar en ese momento cuando todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, aquellos que verdaderamente amaron a Jesús, que tomaron su cruz, que no solamente esperaban la corona, pero no querían la aflicción, que tomaron la cruz, todos ellos, amado hermano, un día están esperando ese momento, y yo espero, hermano, que tú y yo seamos participantes también de ese momento tan glorioso. En ese momento, hermanos, la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción en la cual se encuentra ahorita por el pecado. Porque dice que todo va a ser restaurado, todo va a ser purificado con fuego. Hermanos, este versículo no trata de creyentes manifestando poder en la tierra, de esos hombres que ahorita dicen que tienen una unción poderosa, que tienen mucho poder, y pareciera que ellos hacen como si ese poder les perteneciera a ellos. Si verdaderamente es un poder que viene del cielo, déjame decirte que esos hombres deberían de ser humildes, porque nada tenemos por nosotros mismos, todo lo hemos recibido por gracia, y dice la Escritura que todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. No se trata, hermanos, de hombres que tienen manifestaciones ahorita aquí en la tierra y que pareciera que ellos son mucho más espirituales que hombres sencillos que simplemente conocen la palabra y están obedeciendo la palabra del Señor. Hermanos, la creación no espera que los cristianos muestren poder. No. El poder de Dios se manifiesta por medio de la palabra. El apóstol Pablo lo dijo. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el poder de Dios. Se encuentra en su palabra, la palabra predicada, la palabra escrita que tenemos. Todos aquellos hombres, mujeres, niños jóvenes que son hijos del Señor, sin lugar a dudas, están escudriñando la palabra, porque nosotros sabemos que aquí tenemos la vida eterna. Hermano, todo el pueblo de Dios espera que Cristo muestre su gloria a su pueblo. Esos hombres y mujeres que murieron antes que nosotros, que ya llevan mucho tiempo, que partieron, ellos están esperando ahorita ese momento glorioso. Aquellos hermanos que están conformados a la imagen de Cristo por medio del sufrimiento y la perseverancia, porque solamente aquellos que han nacido de Dios son los que perseveran. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 5. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y si tú y yo hemos vencido al mundo o estamos venciendo al mundo, no es porque seamos fuertes, sino es porque hemos nacido de la palabra. Los verdaderos hijos de Dios, hermano, entonces no se manifiestan a través de milagros o de prodigios, y de repente muchas personas corren con estos hombres porque ellos van buscando algo, alguna manifestación diferente, ellos son muy místicos, ellos quieren sentir algo, pero no. Dice la palabra del Señor que solamente tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer en Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Todo cristiano, sin lugar a dudas, hermano, todo cristiano va a pasar por el sufrimiento. Y la santidad y la perseverancia, hermano, eso solamente lo van a tener los que verdaderamente le pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque somos semejantes a Cristo. Vamos a padecer. Si el Señor Jesucristo, por medio del sufrimiento, fue perfeccionado, como lo dice la Escritura, en la obediencia, tú y yo tenemos que ser perfeccionados también por medio de aflicciones, por medio de pruebas, por medio de luchas, y todo eso nos va a llevar a obedecer cada día más y más a aquel al cual nosotros decimos amar. Hermano, un cristiano no se prueba por sus dones, no, sino por su Getsemaní. Se prueba, hermanos, por la cruz que toma. Se prueba porque todo el tiempo, al igual que Cristo Jesús, Él está dispuesto al sufrimiento. Él no está teniendo temor o miedo por todo aquello. A veces me sorprende cuando muchos predicadores dicen que Jesús tenía miedo de los clavos, de las espinas, de la caña que iba a golpear su cabeza o de la misma cruz que iba a cargar sobre sus espaldas. No, hermano. ¿Por qué digo que no? Porque a través de la historia, la historia cuenta que en el tiempo antiguo agarraron a muchos cristianos, los pusieron como antorchas encendidas en cruces, los pusieron en maderos, en los coliseos dice que soltaban a las fieras y las doncellas eran hechas pedazos juntamente con niños, juntamente con personas, y ellos mientras estaban muriendo ellos estaban cantando aleluya, aleluya, aleluya. Entonces no es posible que los discípulos sean más valientes que nuestro Señor. Si el Señor es el capitán, es el general de nuestra fe, déjame decirte que Él entendía claramente lo que íbamos a padecer. Y Él por eso dijo que nos había dejado ejemplo. Entonces, los hombres de Dios no se conocen por los púlpitos que pisan o por las plataformas o porque hay mucha gente siguiéndolos, no, hermano, sino que ellos se conocen, los verdaderos hijos de Dios, por su participación. ¿Con qué? Con las aflicciones que Cristo Jesús padeció. Ellos se reconocen. ¿Por qué? Porque ellos saben que también van a ser perfeccionados en la obediencia a Cristo Jesús. Así que, hermano,
Pregúntate esta noche. ¿Tú eres un cristiano que quieres solamente la corona en el día que Cristo nos llame a cuentas? ¿O eres un cristiano que también estás dispuesto a tomar tu cruz y ser parte o participante de los padecimientos que tuvo Cristo Jesús? Si es así, hermano, si solamente esperas una vida cómoda como cristiano, que nunca te pase nada, que todos te amen, que todo esté bien en paz contigo, déjame decirte que no tienes un concepto claro de lo que Cristo dejó aquí en la tierra. Hermano, Dios ya sabe si anhelas poder, si anhelas solamente el privilegio de ser conformado, como muchos hombres que anhelan solamente el poder y ellos hablan de un poder, pero ese poder no tiene la capacidad de cambiar sus corazones. El verdadero poder viene en la palabra del Señor. Y ese poder es ejercido en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese poder se ve manifestado en nosotros porque nos está moldeando cada día más y más a la semejanza de Cristo. Cada uno de nosotros, hermano, cuando empezamos a conocer la Escritura nos damos cuenta que hay muchos hombres que están haciendo mercadería por dones que supuestamente ellos han recibido de parte de Dios. Ahora, yo no dudo de los dones espirituales. Yo creo en los dones espirituales. Pero cuando un don se está ejerciendo de una manera correcta, déjame decirte que siempre va a edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Si tú buscas reconocimiento, si buscas gloria ahora, con muchos hombres que están buscando ser conocidos, que los vean cómo cantan de bonito, o sus predicaciones que jamás confrontan el pecado de las personas, déjame decirte que esos hombres solamente van buscando una gloria aquí, en la tierra. Ellos quieren ser reconocidos. Pero si tú eres de los que soportan el sufrimiento, amados hermanos, si tú eres de los que permites que el Señor moldee tu carácter y que ese carácter que tú tienes se parezca cada día más al carácter que Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos, es decir, que nos parezcamos cada día más y más al Señor, déjame decirte que si tú estás dispuesto a todas esas cosas como la aflicción y a ser participante de los mismos padecimientos de Cristo, déjame decirte que eres un cristiano genuino. Si solamente piensas en poder, en gloria aquí en la tierra, sin padecimientos, que todo te vaya bien. Si tú eres de los que creen que un cristiano ha sido llamado a no padecer, a que no se enferme, a que todo el tiempo estén todas las cosas bien, déjame decirte que el evangelio que tú has escuchado no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos persiguen manifestaciones, esas manifestaciones de poder, hombres y mujeres hablando de oro cayendo del cielo, diamantes cayendo del cielo, pero no están hablando del pecado que está llevando a cientos de millones de personas al infierno. No están hablando de la palabra del Señor, que no están haciendo ese llamado al arrepentimiento a las personas. ¿Y sabes por qué? Porque a ellos no les interesan las almas. A ellos les interesa ahorita vivir la vida que ellos quieren, una vida cómoda, una vida sin problemas, sin situaciones difíciles. Y la palabra del Señor enseña todo lo contrario. Cuando la cruz pesa sobre ti, cuando verdaderamente llevas esa cruz sobre ti, te voy a hacer una pregunta. ¿La ves como rechazo o como el fuego refinador que te forma como un verdadero hijo del Señor? Cuando esa cruz sientes que pesa y que se te doblan las piernas por la aflicción, por la enfermedad, por situaciones que llegan a tu vida, o tal vez por el rechazo de tu propia familia, o incluso tal vez por algunos que se hacen llamar cristianos que están dentro de muchas congregaciones. Cuando tú sientes el peso de esa cruz, ¿tú quisieras rechazarla? ¿Quisieras abandonarla? ¿O tú tienes en tu cabecita y en tu corazón y entiendes que es el fuego refinador? Que es ese fuego, amados hermanos, que el Señor ha puesto para quitar la escoria que está en tu corazón, que está en mi corazón, para que nosotros nos veamos como un verdadero hijo de Dios. Hermano, si la creación gime esperando la manifestación de los verdaderos hijos, en este caso tú y yo, si es que le pertenecemos verdaderamente al Señor, te hago una pregunta. En ese momento, cuando llegue la hora en el cual el Señor ha de hacer esa gran obra en nosotros, de glorificarnos, ¿el Señor te reconocerá verdaderamente como uno de sus hijos? ¿O solo como otra persona, otra voz entre la multitud que busca milagros del Maestro? ¿Recuerdas el tiempo antiguo? Jesús caminaba, iba caminando y dice que muchas personas lo buscaban por los milagros, los buscaban porque los alimentaba, y Jesús un día les dice: ustedes me buscan porque quieren que yo les dé de comer. Ellos miraron los milagros, las maravillas que Jesús hizo. De repente Jesús alimenta a 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. Entonces imagínate, si no contaron ni mujeres ni niños, hazte cuenta que fueron 15,000 personas, es que tenían un hijo, nada más 2 hijos. Y Dios, el Hijo de Dios, estando en la tierra, hizo sus milagros. De repente va caminando y lo siguen unas personas que estaban leprosos, 10 leprosos, y lo sanan. De esos 10 solamente
regresa uno. ¿Y sabes por qué? Porque los milagros, las maravillas, eso que buscan muchas personas ahorita, no cambian ni transforman el corazón del hombre. Lo único que verdaderamente cambia el corazón del hombre es la palabra del Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si tú solamente buscas los milagros, las maravillas, esas manifestaciones, pero no estás dispuesto a tomar tu cruz y a tener el padecimiento como cualquiera uno de los cristianos, hermano, tú debes de examinar tu vida. Nosotros debemos de permitir que el fuego de Dios nos refine. Nosotros debemos de permitir que la aflicción, que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas lleguen. Y debemos de pedirle al Señor siempre que nos dé la sabiduría y la fuerza para poder soportar ese fuego, amados hermanos, ese crisol del Señor en el cual está quitando la escoria de nuestras vidas. Al final, hermanos, en Romanos 8:19, hermanos, no es una profecía sobre hacedores de milagros. Ese versículo, el versículo 19, no habla de esos hombres. No, hermanos. Esos hombres solamente hablan cosas que la Biblia no enseña, hermanos. Están haciendo un mal uso de dones y están engañando a multitudes de personas, a multitudes de gentes. Pero no están predicando el Evangelio del Señor. No le están enseñando a ese montón de gente que van detrás de ellos a que deben de tomar su cruz cada día y seguir al Señor. No les están diciendo que el cristiano genuino y verdadero va a tener aflicciones. Ellos les enseñan todo lo contrario. Escucho muchos predicadores por las redes sociales y ellos dicen que el cristiano no puede estar enfermo. Pero ¿qué me dices de un Pablo que estaba enfermo? ¿Qué me dices de un Timoteo al cual el mismo Pablo le escribe y le dice a causa de tus muchas enfermedades? Entonces, eso va en contra de la palabra. Todos nosotros vamos a enfermar en algún momento. Nuestro cuerpo se va a debilitar, hermanos. Pero hay una promesa para cada uno de nosotros, los hijos que sufrimos por el Evangelio, aquellos que amamos verdaderamente al Señor, que un día, hermanos, vamos a ser glorificados con Cristo Jesús. ¿Te imaginas que ese momento llegara hoy? ¿Te puedes imaginar que esta noche nos acostemos todos nosotros que amamos al Señor y de repente a medianoche o por la madrugada sonar esa trompeta y de repente nuestros hermanos que se nos han adelantado se levantaran de las tumbas y de repente en un abrir y cerrar de ojos, porque dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos reuniremos juntamente con ellos en las nubes con Jesús? ¿Te puedes imaginar ese momento? Ahora, ¿sabes por qué muchas personas no desean ese momento? Porque ellos no quieren verdaderamente que Cristo venga. Muchos están pensando en sus casas, en sus carros. Ellos están pensando en otras cosas que la Biblia dice que son añadiduras, que no son de gran importancia. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Un día tú y yo verdaderamente vamos a estar en la presencia del Señor. Y escucha esta palabra que dijo Jesús en algún momento. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Escucha, sí predicaron la palabra, sí hicieron milagros, sí anduvieron haciendo cosas que dice la palabra que nosotros tenemos que hacerlas. Yo no estoy diciendo que no tenemos que hacerlas, pero dice que Jesús les va a decir, apártense de mí, no los conozco. Escucha, estar toda una vida en una iglesia, tener una Biblia en tus manos y que de repente llegues a la presencia del Señor y que te diga, no te conozco. Eso va a ser algo terrible. A la voz del Señor dice que las cabritas se van a separar de las ovejas. A la voz del Señor, unos del lado derecho y unos del lado izquierdo. Vale la pena, hermano, poner nuestra mirada en lo eterno. Vale la pena sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena la aflicción, la angustia, las tristezas que de repente llegan a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque un día, dice la palabra del Señor, que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Un día vamos a estar disfrutando de cada promesa que el Señor Jesucristo hizo a todos aquellos que le siguen, a todos aquellos que le pertenecen. ¿Recuerdas esa promesa que le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos? Voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha, el Señor va a preparar un lugar para nosotros. Y si Él lo ha dicho, si Él lo ha prometido, créeme que lo va a cumplir. Hace tiempo decían que Jesús iba a venir al mundo. Isaías lo venía profetizando, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en ese lugar llamado Belén. ¿Y qué crees? Todo eso ya se cumplió. Jesús cuando se fue, dijo que Él iba a regresar. ¿Y sabes algo? No sé cuánto tiempo falte. No sé si falte 1 año, 2 años, o 100 años, o 1000 años. Pero el tiempo que sea necesario, dice la palabra del Señor, que Jesús vendrá, y tú y yo tenemos que creerlo. Hermano, si queremos la corona, tenemos que tomar nuestra cruz. No podemos solamente disfrutar de las cosas bonitas, sino que tenemos que aceptar todo lo que venga del Señor. Solamente que tenemos que pedirle a Dios que derrame sobre nosotros sabiduría para poder caminar como es digno de todos aquellos que son cristianos, que son hijos. Y si eres hijo y eres hijo del Señor, te tienes que parecer a tu Padre. Así que, hermano, no seas de aquellos que quieren reinar con Cristo, pero no quieren sufrir con Él. Si queremos reinar con Cristo, debemos estar dispuestos
a todo por el Señor. Así que, hermano, en esta noche, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Ricardo a la distancia. Espero que tengas un rico descanso y que el Señor te siga bendiciendo. Así que bendiciones, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Espero mañana, no sé, otro día, poder compartirte algo nuevo por aquí, por este medio. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche.